Bien, muy buenos días. Junto con agradecer la invitación de nuestro común amigo Rodrigo Álvarez, debo empezar por advertir que no deja de ser en cierta medida o en bastante medida intimidante para mí enfrentar hoy día un auditorio de insignes especialistas en materia de libre competencia, especialidad que no tengo. Tanto así que incluso ayudado por mi color natural me siento como el negrito de Harvard en esta jornada. Por lo mismo y porque prácticamente mi vida entera la he dedicado preferentemente a la práctica y el estudio del derecho civil, me sirvo también de esta advertencia para prevenirle que mi exposición a más de alguno va a dejar defraudado. Y seguramente lo dejará defraudado porque más que certezas son dudas las que puedo ofrecer esta mañana a partir del examen del nuevo artículo 30 del Decreto Ley 211. Sin embargo, creo que uno puede comenzar por enunciar algunos aspectos relativamente claros de la última modificación legal y que dicen relación con aspectos más bien procesales, contemplados o que surgen a partir de la nueva ley. En este sentido, no cabe duda que la actual estructura de nuestro sistema de defensa de la libre competencia permita afirmar que su objetivo primario, como no podía ser de otra manera, es la protección del bien jurídico libre competencia a través de la persecución y sanción de los ilícitos contemplados en la ley, particularmente mediante las acciones infraccionales o también las sanciones penales, en el caso de los carteles, sancionadas incluso con penas privativas de libertad. No obstante, junto a este tipo de sanciones y de acciones en general disponibles, nos encontramos que en el abanico de acciones disponibles se contempla también, para la protección de este mismo bien jurídico, la acción individual para reclamar indemnización de perjuicios por los daños derivados del ilícito infraccional y también la acción de protección del interés colectivo o el interés difuso de los consumidores. Si bien es cierto, y todos ustedes lo saben, la defensa de la libre competencia gira fundamentalmente en torno a la labor que despliega la Fiscalía Nacional Económica como principal promotor de este bien jurídico, no lo es menos que con la reciente modificación de la ley se advierten algunas novedades procesales que tienden a facilitar el desarrollo de acciones asociadas a competidores o a consumidores en general. Partiendo en este sentido por el tribunal competente. Sabemos que hasta la entrada en vigencia de la ley, del nuevo artículo 30, correspondía conocer de la acción de indemnización de perjuicio al tribunal civil que fuere competente de acuerdo con las reglas generales. El nuevo precepto, en cambio, radica la competencia en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, de manera tal que será este el que en un procedimiento sumario y apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, deberá pronunciarse también sobre las reparaciones que procedan una vez declarada la responsabilidad infraccional del autor de la conducta lesiva, de la persona que irrogó el daño. De esta manera nos encontramos que compete a este tribunal especializado hacerse cargo no ya y exclusivamente de la comisión del hecho ilícito imputable, sino que además pronunciarse acerca de los daños y de la relación de causalidad que se invoque en las acciones que promuevan aquellos que se vean afectados y que hayan sufrido un perjuicio a consecuencia del ilícito antimonopólico. Adicionalmente, y como ya lo enunciaba, la modificación legal viene también a zanjar una discusión que se planteó en su momento en orden a si el CERNAC podía deducir acciones de protección del interés colectivo o difuso de los consumidores en el contexto de infracciones a la ley de defensa de competencia y su vinculación con la ley de protección al consumidor. En este contexto, la ley 20.945 vino a esclarecer esta disputa mediante la modificación del artículo 51 de la Ley de Protección al Consumidor, dejando expresa constancia que dicho organismo, que el CERNAC,
se encuentra legitimado para entablar acciones de indemnización de perjuicios previa sentencia condenatoria y ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Acciones que, no obstante eso, podrán, y destaco el término podrán, porque así lo dice la ley, tramitarse ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero conforme al procedimiento reglado para este tipo de acciones en la Ley de Protección al Consumidor. Como un tercer aspecto a considerar, uno puede también destacar en relación con las reglas de prescripción aplicables a las acciones indemnizatorias. Se mantiene la norma que en este sentido contenía la ley en su artículo 20, en orden a que el plazo de prescripción de 4 años comienza a correr desde la fecha de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, desde que queda firme o ejecutoriada. Lo que resulta, vamos a decir, absolutamente coherente con las modificaciones introducidas por la ley 20.945, porque considerando que se mantiene la naturaleza de follow-on actions, la aplicación de las normas generales en esta materia, contenidas en el artículo 2332 del Código Civil, podrían haber resultado problemáticas, porque si contáramos el plazo de prescripción, como lo dice el Código Civil, desde la fecha de perpetración del acto, las acciones de reparación o las acciones indemnizatorias podrían a la postre perder eficacia, dada la extensa tramitación que a veces tienen los procesos a que da lugar una infracción a la ley de libre competencia. En todo caso, puede ser también oportuno destacar que este criterio respecto del cómputo del plazo de prescripción ya se encuentra de algún modo afincado en la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema. Y esto a la luz de algunos fallos bastante recientes que han venido a modificar sustancialmente la doctrina y la jurisprudencia casi inveterada en esta materia. ¿Por qué? Porque estas nuevas sentencias abandonan, en definitiva, la interpretación meramente literal del artículo 2332 del Código para iniciar el cómputo de la prescripción no desde la fecha de ejecución, de perpetración del acto, de ejecución del hecho, sino que desde el momento en que el actor tomó o pudo tomar conocimiento de los perjuicios que alega sufrir, una modificación radical en esta materia. Y una interpretación que por lo demás resulta bastante lógica, entre otras razones porque la prescripción extintiva constituye una sanción para el titular de la acción de perjuicio que muestra desidia o negligencia en el ejercicio de sus derechos, lo que naturalmente no resulta predicable respecto de quien no estaba en condiciones siquiera de tomar conocimiento de la circunstancia de haber sufrido un daño. Finalmente, y aunque siempre del ámbito de estas consideraciones de carácter más bien procesal, reitero que la nueva ley mantiene la cosa juzgada positiva o prejudicial en materia de acciones de indemnización de perjuicios fundadas en la infracción a normas de libre competencia, en cuanto tales acciones requieren como una exigencia previa la existencia de una sentencia definitiva condenatoria y ejecutoriada dictada por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. De esta manera, independientemente de que el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia va a conocer ahora de las demandas de indemnización de perjuicios que buscan los afectados por el ilícito, igualmente es necesario que dichas acciones tengan como base la sentencia condenatoria del mismo tribunal, debiendo, como expresa la ley, fundar su fallo en los hechos establecidos en la sentencia, los que servirán de antecedente a la demanda. Hay que advertir, sin embargo, que ello no supone necesariamente que el actor civil, el que ejerce la acción civil, haya participado o se haya hecho parte en el proceso previo, a partir del cual surge la sentencia o nace la sentencia condenatoria por el ilícito infraccional. Se trata más bien, creo yo, de guardar el principio de congruencia procesal entre las diversas acciones que se vinculan a un mismo hecho. Pero entrando ahora a algunos de los aspectos más sustantivos que uno puede advertir en la modificación legal, en la modificación al artículo 30 de la ley.
Atendido el espacio reservado a esta ponencia, porque tampoco quiero abusar de este auditorio casi cautivo, quisiera referirme a un aspecto en particular, que es aquel vinculado con la relación de causalidad entre el ilícito infraccional y el daño. Mucho podría hablarse de las fórmulas y las metodologías que se han planteado a fin de determinar los perjuicios en el ámbito de que estamos comentando, en el ámbito que nos ocupa. Y eso no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer primero porque excede largamente mi propia especialidad. Don Carlos Concha entiendo que se va a referir a ese tema en especial. Y enseguida porque no me asisten dudas de clase alguna que ustedes dominan con mucha mayor propiedad que yo este tema. Por lo mismo quisiera detenerme solo en el inciso final del nuevo artículo 30, cuando previene a la letra que la indemnización de perjuicios comprenderá todos los daños causados durante el periodo en que se haya extendido la infracción. Todos los daños. Este inciso, como se infiere de su sola lectura, nos conduce al siempre espinudo tema de la causalidad, es decir, al nexo que debe existir entre el perjuicio que se demanda y el hecho que pretendidamente lo origina. Como se sabe, entre los presupuestos que deben concurrir a fin de generar responsabilidad, se encuentra el hecho ilícito que se alega como fundamento de esa responsabilidad sea una condición necesaria del resultado y a su vez que exista una suficiente cercanía entre el daño alegado y el hecho que pretendidamente lo origina. Así se ha sostenido, y con razón, que la causalidad juega un doble rol. Por un lado, sirve de fundamento a la responsabilidad y por otro lado, de límite a la misma. Es fundamento de la responsabilidad porque sin ella esta no se genera. Y también su límite en cuanto evita que la responsabilidad se extienda sin fronteras a las consecuencias mediatas de un hecho. En el plano de la causalidad natural, pareciera que nuestros tribunales de justicia, con muy contadas excepciones, se inclinan por aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones o la conditio sine qua non. De esta manera, entonces, se entiende que un resultado es causado por una acción cuando esta es condición sin la cual ese resultado no se produce. Y se dice a su turno que una acción es causa o condición de un resultado si suprimida mentalmente su realización, este no se hubiera producido. Esta es, lo sabemos todos los que litigamos habitualmente, que es la posición sin duda alguna dominante en nuestros tribunales de justicia. Sin embargo, no basta con examinar la causalidad desde la perspectiva natural. Sabemos que es necesario, además, examinar el nexo que vincula el hecho con el resultado sobre la base también de una causalidad de tipo normativa. Como un baremo, como un parámetro que apunta en esta dirección, se ha sostenido que la imputación normativa de un hecho, de un daño a un hecho, se basa en que el daño es de aquellos que quedan cubiertos por el objetivo de la norma. Lo que se suele expresar diciendo que solo los daños cubiertos por el fin protector de la norma, por el ámbito o la esfera de protección de la norma, están en una relación de sentido, en una conexión de sentido con la negligencia o con el dolo del demandado. Y en el caso que tratamos, del cual estamos tratando, ello, al menos en teoría, no resulta difícil de identificar. Desde el momento que conocemos, por una parte, cuál es el deber legal infringido y por el otro, qué tutela ese deber establecido por la ley. O sea, es relativamente fácil identificar cuál es el fin o la esfera de protección de la norma. ¿Cuál es entonces el problema que representa determinar la relación causal entre el hecho ilícito y el perjuicio que se achaca a este como resultado? Creo que sin duda las mayores dificultades se presentan a propósito de la necesidad de proximidad entre el daño alegado y el hecho que se invoca como originador de ese daño. En otras palabras, después de comprobar
que la infracción es causa necesaria y que tiene una conexión de sentido con el daño, el problema es determinar cuán lejos o hasta qué daño consecuente es razonable llegar en la atribución. En esta parte me voy a permitir un paréntesis para destacar una tesis de grado, la tesis de grado de doña María Ignacia Besomi, dirigida por el profesor Cristian Banfi del Río. Esta tesis aborda con detalle la cuestión general de la causalidad. Y aunque la tesis date del año 2014 y por lo tanto no incorpora las recientes modificaciones, y aunque también en muchas partes de esa tesis yo en lo personal discrepe de algunas de sus conclusiones, sin duda la recomiendo, y la recomiendo entusiastamente para aquellos que como ustedes se dedican con preferencia a la litigación en sede de libre competencia. Pero más allá de esta recomendación, es evidente que la nueva norma contempla, o más que contemplar, no soluciona, a mi juicio, el tema de la causalidad. Y aún más, puede que introduzca un concepto en cierta medida perturbador o que levanta dudas, al explicitar, como lo decía, que procede la indemnización por todos los daños que irrogue el ilícito. Con esta frase, todos los daños, ¿qué se ha pretendido significar o decir? Hay varias alternativas. Habrá querido, por ejemplo, el legislador señalar que en este ámbito se indemnizan no solo los daños previstos, sino que también los imprevistos. Querrá indicar que procede indemnizar tanto perjuicios directos como perjuicios indirectos. No se habrá querido con esta frase aludir a que procede la indemnización del daño moral, no limitándose en consecuencia la reparación al daño emergente y al lucro cesante. Podría ser otra alternativa, que con estas expresiones se admita la reparación de los perjuicios sufridos no solo por los compradores directos, sino que también por los compradores indirectos, independientemente de los problemas que van a enfrentar estos últimos para acreditar el daño y la relación de causalidad que debe mediar entre el perjuicio y el hecho infraccional. Corresponde, por tanto, desentrañar el significado de las expresiones todos los daños que emplea el nuevo artículo 30 y determinar, en definitiva, el sentido y alcance de estas expresiones. En esta tarea, pienso que una primera consideración obliga a distinguir entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, ya que el perjudicado con el hecho ilícito puede hallarse o no vinculado con el infractor mediante una determinada convención. Tratándose de la responsabilidad contractual, la mayoría de los aquí presentes lo sabemos de memoria. La norma general en la materia está en el artículo 1558 del Código Civil y que, recordemos, distingue si el incumplimiento es imputable a culpa o a dolo del agente. En el primer caso, si es solo imputable a culpa, se indemnizan solo los perjuicios directos previstos y en el caso de que exista un incumplimiento doloso, cabe indemnizar perjuicios previstos e imprevistos. No obstante, en ambos casos, sea que el incumplimiento sea culpable o sea doloso, únicamente se indemnizan los daños o los perjuicios directos, entendiendo por tales, y lo dice el mismo Código, aquellos que fueron consecuencia inmediata del hecho de no haberse cumplido la obligación. En el ámbito que examinamos, en el ámbito de la libre competencia, parece indubitado el hecho de que la intencionalidad de la conducta representa un elemento esencial del ilícito civil, el que está caracterizado por la orientación final del acto, que no es otro que un resultado contrario a la libre competencia. Y ello es así, entre otras cosas, porque el juicio de responsabilidad civil se basa en la ocurrencia de un ilícito infraccional, el cual, sea o no constitutivo de un delito penal, está estructurado sobre la base del dolo de su autor. Y esta conclusión creo que no se altera para nada por el hecho de que, deducida la acción de perjuicio, solo baste acreditar la relación de causalidad y el daño, porque su antecedente sigue siendo un fallo,
ahora del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que previamente ha declarado la existencia del ilícito, el que, como digo, a su turno supone la presencia del factor de atribución subjetiva que debe concurrir respecto del autor del daño. Así las cosas, el juicio civil a que dé lugar la infracción de las normas de libre competencia, en ese juicio civil no nos hallamos en presencia de un régimen de responsabilidad estricta u objetiva por la circunstancia de que solo baste probar la relación de causalidad y el daño. No hay, en este sentido, una alteración que venga a subvertir la regla general que nuestro ordenamiento jurídico contempla, consagrando un régimen, un sistema de responsabilidad subjetiva. Pero volviendo ahora a la norma que consagra el artículo 1558 del Código Civil y llevándola a la materia que nos ocupa, cabría entonces concluir que si la vinculación entre el infractor y el perjudicado es de naturaleza contractual, no cabe entonces indemnizar perjuicios indirectos. El problema es determinar cuándo un perjuicio es directo o es indirecto. Supongamos el siguiente ejemplo, que está inspirado en la tesis de grado a la que aludía hace un rato, aunque he extremado el ejemplo y lo he hecho bastante más dramático para que se comprenda mejor. Pensemos en el caso de colusión de la farmacia. Supongamos que una persona a la que se le había prescrito un determinado medicamento, por ejemplo para la diabetes, a causa del aumento de precios que tuvo lugar a consecuencia a su vez de la colusión, no pudo seguir consumiendo ese medicamento. Supongamos que con la suspensión del tratamiento la enfermedad presenta complicaciones. Complicaciones que se traducen en una serie de procedimientos médicos, exámenes, consultas, etcétera, cuyo costo soporta el paciente. ¿Podría sostenerse que quienes deben responder por esos daños son los que participaron del cartel? Agreguemos algo al ejemplo. Supongamos que asimismo se acredita que a partir de las complicaciones derivadas de la suspensión del tratamiento, uno de los pacientes sufre un mal irreparable y grave. La diabetes, por ejemplo, deja ciega a la persona. Y ante la ceguera, la persona entra en una profunda depresión. Y producto de la depresión, incurre en suicidio. ¿Pueden los herederos de ese paciente demandar por el daño patrimonial y moral experimentado a consecuencia de la suspensión de ese tratamiento que a su vez se debió a la colusión? Bueno, el ejemplo que planteo, fíjense ustedes, es similar al caso clásico que nos presenta Potier y que al menos los abogados aquí presentes recordarán de su época de estudiante. El ejemplo del jurista francés supone que un sujeto vende a otro una vaca que padece una enfermedad contagiosa, que el vendedor sabe, conoce esa enfermedad y lo oculta al comprador, incurriendo así en dolo. La enfermedad de la vaca se manifiesta tiempo después, contagiando a los demás animales que el comprador tiene para cultivar sus tierras. Agrega Potier que el contagio comunicado por la vaca a los animales de labranza impiden al comprador cultivar sus tierras. Como consecuencia de ello, se ve privado de los ingresos necesarios para pagar sus deudas. Como no puede pagar sus deudas, es embargado por sus acreedores, salen todos sus bienes a remate y termina en la más absoluta ruina económica. ¿Hasta dónde o de qué daños debe responder el vendedor de la vaca? Es muy parecido al caso que planteo en relación con la farmacia. A la luz del artículo 1558 del Código Civil, en el ejemplo de las farmacias o en el caso propuesto por Potier, y dado que no cabe indemnizar perjuicios indirectos, porque así lo previene explícitamente la norma, ¿hasta qué daños específicos responden los demandados? Aplicando el tenor de la norma, la solución no se ve simple.
El precepto se limita a señalar que solo son indemnizables los daños que resultan como consecuencia inmediata del ilícito. ¿Cómo se determina entonces qué perjuicios son consecuencia inmediata del ilícito, de la infracción? Algunos, como en la tesis de grado que comentaba, postula que solo son daños directos aquellos que previsible y normalmente, salvo prueba en contrario, se producen con ocasión de una infracción a la libre competencia. En lo personal, estimo que no procede recurrir a este criterio, puesto que su aplicación supondría confundir conceptos diferentes, como el tema de la previsibilidad del daño con el tema de su inmediatez, siendo que el Código distingue claramente y conceptualiza de un modo distinto ambas categorías. En la doctrina se han planteado otros criterios, varios criterios a fin de resolver el punto. Únicamente voy a enunciar solo los tres principales o los más recurrentes. Uno de ellos es el de la razonable proximidad, en el sentido de que el daño no sea excesivamente remoto respecto del hecho ilícito. Le quedan 5 minutos. No puede ser. Me han dicho 30, hay una actuación dolosa por medio. Un segundo baremo viene dado por la denominada causalidad adecuada, conforme con la cual la reparación, la imputación del daño se justifica si desde la perspectiva de un observador experimentado que mira retrospectivamente la cadena causal, los daños que se pretende sean indemnizados no resultan inverosímiles. Y un tercer parámetro, un baremo, es el llamado del riesgo incremental. Si la acción ilícita ha creado un especial peligro, que naturalmente excede el riesgo general de la vida, o bien ha aumentado la probabilidad o la intensidad de un riesgo de daño ya existente, cabe entonces imputar objetivamente el daño a su autor. En el ámbito de la protección a los consumidores se ha advertido que uno de los déficits más relevantes de sus demandas viene dado por la falta de información y la relativa ignorancia que tienen los consumidores respecto de lo que ha ocurrido en el mercado aguas arriba, en el cual compraron. Y se ha dicho, por tanto, que en estos casos debiese operar una presunción prima facie que dé por acreditado el vínculo causal entre el ilícito y el daño que se produjo con ocasión de él, mientras el infractor no muestre con algún grado de plausibilidad la ocurrencia de hechos imprevistos y hechos externos a su control que puedan haber intervenido en los resultados. Y el fundamento de esto sería el mismo que rige para presumir la culpa por el hecho propio conforme al artículo 2329 del Código Civil. A mi juicio es muy difícil, si no imposible, dar con una doctrina o posición jurídica que permita solucionar el problema referido a la inmediatez del daño, o lo que es lo mismo, a determinar hasta dónde un perjuicio es directo y hasta dónde indirecto. Porque ocurre que todas las teorías que, al menos yo conozco en esta materia, las enunciadas y otras más, terminan todas ellas, algunas más tarde, otras más temprano, con topándose con una casuística que muchas veces hace imposible aferrarse exclusivamente a criterios puramente normativos. Tal vez, y pese a las centurias que llevamos debatiendo el punto, sea el momento de darle la razón al digesto, cuando reproduciendo una sentencia de Paulo señala: la indemnización debido a uno es una cuestión de hecho y no de derecho. Al menos en lo que a mí respecta, mientras más viejo me hago y más leo sobre doctrinas y posiciones jurídicas, más admiro el pragmatismo de los romanos y su reticencia a elaborar grandes y complejas teorías jurídicas. Bien, hasta ahora me he referido a la responsabilidad contractual, pero ocurre que muchas veces la acción de perjuicio se fundamenta también en la responsabilidad extracontractual. Y pareciera ser doctrina mayoritaria en este sentido que, tratándose de la responsabilidad aquiliana, ya sea que el incumplimiento resulte imputable a culpa o a dolo de quien incurre en el hecho ilícito, deben igualmente indemnizarse perjuicios previstos o imprevistos. Sin embargo, y como hemos visto, dado que en sede de libre competencia
necesariamente nos encontramos ante un actuar doloso. La verdad es que la situación no difiere, en términos prácticos, para nada del artículo 1558, porque siendo necesariamente dolosa la infracción en el ámbito de la libre competencia, igualmente por esa norma se indemnizarían tanto los perjuicios previstos como imprevistos. ¿Qué ocurre con los perjuicios indirectos ahora? Las expresiones que emplea el artículo 30 podrían abonar la conclusión de que en materia de libre competencia cabe indemnizar también los daños indirectos. Y a la misma conclusión podría arribarse si asignamos ese significado a la expresión todos los daños, tratándose de responsabilidad contractual. No obstante, creo que podría conspirar contra una tesis semejante el hecho de que algunos preceptos del Código Civil, como el mismo artículo 2329 al que ya me refería, aluden también a la indemnización de, comillas, todo daño, sin que hasta donde alcance mi conocimiento, y al menos a nivel jurisprudencial, se haya entendido esa expresión como una indicación acerca de la admisibilidad de los perjuicios indirectos. Como quiera que sea, incluso si se admitiere la interpretación contraria, igualmente las hipótesis de responsabilidad delictual civil plantean problemas similares a los anotados a propósito de la indemnización en sede de responsabilidad contractual, puesto que no resulta lógico y se comprende casi intuitivamente incluir una cadena infinita de perjuicios indirectos que necesariamente deban ser reparados por el autor del daño. Bueno, quería referirme también al daño moral, pero entiendo que ya estoy bastante excedido del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.